Feliz sábado para todos. Uh. Feliz sábado para todos. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Tal vez si me le bajan un poquito más. No sé si me escucho como el doble de lo que normalmente hablo en el volumen. Así que bájenmele un poquito. Yo creo que casi no necesito micrófono. Contento de estar aquí nuevamente visitándoles. Hace un tiempo que no venía por acá y pues aquí estamos, saludando también a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de la transmisión que los hermanos sábado a sábado hacen, y que la bendición de Dios pueda llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde ellos están ahí escuchando el mensaje de la palabra, y que tal vez lo escucharán en otros momentos. El mensaje de esta mañana, no sé si el hermano ya está preparado, ya casi voy a ocupar la número 1 en un par de minutos. Y a veces se aprende más viendo que escuchando. También se aprende escuchando, pero a veces es más fácil para el cerebro captar las vistas, las imágenes, y nos ayudan a comprender mejor lo que estamos tratando de exponer. El mensaje de esta mañana se titula El Israel espiritual. El Israel espiritual. No sé, quisiera preguntar cuántos durmieron bien. ¿Cómo estaba la camita? Y cuando usted se levantó, ¿desayunó? ¿Y cómo estaba esa comidita? ¿Qué tal? ¿Qué tal el abrigo? ¿Qué tal? Y cuando usted, me imagino que acostumbra a bañarse, abrió la llave, ¿y qué tal? Feliz, ¿no? Lo damos por sentado. Pero ¿qué tal si usted y yo no viviéramos aquí y viviéramos hoy en la Franja de Gaza? En ese conflicto que tiene más de un mes. No sé si usted se ha tomado el tiempo de ver las noticias, de escuchar y ver cuántos, que los inocentes son los que más sufren. Cuántos niños han muerto en esos escombros, cuántas mujeres, cuántas madres. Esa gente no duerme. No tienen ni lo básico, ni agua, no digamos el resto. Dormir si es que se duerme, en incertidumbre, no sabiendo si se va a amanecer. Yo traje ahí un cuadrito que quería mostrarles, la número 1, tal vez se puede ver, no sé qué, le apretamos ahí y lo hacemos más grande. Aquí. Esto no se va a ver ahí. Bueno, ahí donde ven ese número de hasta el 6 de noviembre, si no me equivoco, 6 o 8 de noviembre, es este dato oficial de lo que está pasando allá. Más de 10,000 personas han fallecido, pero me interesa el segundo número de los niños al 6 de noviembre. 4,104, si no me equivoco. Al 6 de noviembre, ya para hoy, son más de casi, contando los desaparecidos, de niños, alrededor de 6,000 en un mes. En un mes. Qué tremendo, un conflicto, una guerra. Si sumamos lo que ha pasado en esta otra guerra que está en Europa, en Ucrania, que lleva más de un año, las cifras se inflan. ¿Sabe que esta estadística es bastante grande? No, es grande en relación al conflicto que ha venido pasando desde el año 2000 hasta el año pasado. Todos los que han muerto no
son tantos en todo ese tiempo como los que han habido en este mes. Mientras nosotros tenemos una camita, todas las comodidades, ¿será que somos mejores que ellos? ¿Que merecemos esas bendiciones? Es para meditarlo y también para vivir agradecido cada día. Darle gracias al Señor cada día, porque somos extra bendecidos. Yo pregunto, porque he visto en varios lados otras denominaciones, otras iglesias, otros predicadores, otros evangelistas hablando acerca de este tema. ¿Es el Israel de hoy el Israel de Dios? ¿Es este Israel que está allá, esa nación, el Israel de Dios? Si usted abre las noticias y ve, o las iglesias hablan de este tema. ¿Sabe usted o sabía usted que esta nación de Israel recién se independizó en 1948? En ese año se fundó la nación de Israel y fue hasta 1949 cuando fue aceptada como nación en las Naciones Unidas. Antes de eso, ese territorio prácticamente estaba siendo colonizado por los británicos. Puede usted buscarlo y profundizar en eso. Pero ahora vamos a remontarnos al tiempo, a tiempos más antiguos, a tiempos del profeta Daniel, al Israel antiguo, a ese Israel de Dios. Daniel significa el Señor es mi juez. Eso es lo que significa el nombre Daniel. Daniel vivió alrededor del siglo 7 antes de Cristo. En el año 605, desde el año 605 al año 530 antes de Cristo. Antes los años venían para atrás en la historia. Así los calculan. El profeta Daniel ejerció su ministerio, vamos a decir, durante varios reyes de Babilonia y de Persia, de Medo-Persia. Ahí estaba Nabucodonosor, ahí estaba Belsasar, ahí estaba Ciro, estaba Darío y después siguieron muchos otros. Ahora la pregunta, ¿por qué estaba Daniel, un judío, en Babilonia? ¿Por qué razón estaba ahí? Yo creo que todos lo saben. Habían sido traídos esclavos cuando estaba el reinado de Sedequías y fueron traídos la gran mayoría de ellos a Babilonia. Algunos de ellos, los más inteligentes, los pusieron en buenos puestos y otros pues hacían los trabajos más rudos. Pero la razón por la cual Daniel estaba ahí, básicamente, era un esclavo también. Era un esclavo, nada más que tenía otra categoría. A Daniel, el ángel Gabriel le mostró una visión que se encuentra en el capítulo 7. Todo el capítulo 7 de Daniel relata esa profecía, que es la profecía más larga en tiempo en toda la Biblia. Usted lo puede leer en su casa, gracias. Pero, ¿cuánto tiempo iba a durar esta profecía? Vamos a leerlo. Toda la profecía, toda la explicación, usted la puede leer en lo que le estaba diciendo el ángel Gabriel, está en el capítulo 7. Pero solo vamos a leer la parte, por cuestiones de tiempo, en Daniel, capítulo 8, versos 13 y 14. Ahí es donde el ángel Gabriel le dice a Daniel la duración de toda esa profecía grande que le había explicado en el capítulo 7. No olvide, leamos. Entonces, dice Daniel, escribe, oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Y aquí está la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión
del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, verso 14, le contestó, aquí está, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días pues. Luego el santuario será purificado. ¿Estamos claros ahí? ¿Todos entendidos? ¿Cómo sabemos nosotros hoy, en siglo XXI, que estas 2300 tardes y mañanas o 2300 días son en realidad 2300 años? Si me pasa la vista número 2, por favor. ¿Cómo sabemos que esta profecía de 2300 tardes y mañanas son 2300 años? ¿En qué nos basamos nosotros para hacer esa afirmación? Que cada día equivale a un año. Bueno, no hemos sacado esa interpretación de debajo de la manga, sino que la misma palabra de Dios nos da la interpretación. Y vamos a ver dónde es que dice, porque a veces unos cuantos lo leemos, se nos olvida, otros no sabemos. O sea, nos hemos bautizado, somos adventistas del séptimo día, pero no conocemos ni lo básico de lo que creemos. Y por ahí nos encontramos de otra iglesia y nos preguntan y nosotros nos quedamos como, bueno, ¿y de qué me hablan? ¿De dónde? Bueno, vamos a ver entonces de dónde sacamos eso. Vamos a ir rápido a ver Números 14, 34, si los pueden poner bien, y si no, busquémoslo para que usted lo subraye y cuando le pregunten usted pueda tener, mire, aquí dice Números, vamos a ver los dos textos que se usan comúnmente. Números 14, capítulo 14 y el verso 34. Esto fue escrito por Moisés. Aquí está, ¿lo tiene? Números 14, 34. Dice, mire lo que dice, conforme, ponga atención, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. ¿Cuánto dice? 40 años. Un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Aquí se estaba refiriendo, bueno, a los 40 años que estuvieron en el desierto los israelitas cuando desobedecieron y no tomaron la tierra prometida. Pero vayamos a ver otro texto que se encuentra en Ezequiel, que también es usado. Vamos a ir a Ezequiel. Ahí en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, el capítulo 4 y el verso 6. Ezequiel 4, verso 6. Vamos a darle un tiempo a los que están hojeando. Ezequiel, porque bueno, es más fácil ahora cuando usted lo tiene aquí. Rapidito lo encuentra, pero en el libro pues a veces no se acostumbra tanto. Hemos dejado ya de hojear la Biblia. Yo la Biblia en mi casa. Algunas veces la ando conmigo, pero es más fácil. Uno si quiere buscar algo aquí rápido lo encuentra. Ezequiel 4, 6 dice. Si alguien me le ayuda por ahí. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. ¿Cuántos días le dice? 40 días. Día por año te lo he dado. La Biblia es clarita, hermano. No hay por qué perdernos. Esas 2300 tardes y mañanas de la visión de Daniel 7 son 2300 años. Ya vamos a ir avanzando en ello, porque no voy a explicar todo eso, solo voy a concentrarme en la parte primera. Ahora bien, ¿cuál era la preocupación de Daniel en aquel tiempo, cuando estaba en Babilonia? ¿Cuál era la preocupación de Daniel? La preocupación de Daniel era cuándo serían liberados de la esclavitud, cuánto más iban a estar ahí en una tierra extranjera. Él quería saber, cuándo iban a volver de vuelta a sus casas, cuándo volverían a Israel. Pero ¿sabe qué? Esto ya estaba profetizado.
Esto estaba profetizado lo que les iba a pasar a ellos. No vamos a hablar el por qué les pasó, porque ese no es el tema. Pero vamos a ir a ver qué es lo que dice el profeta Jeremías. Y vamos a ir a Jeremías, que ahí está la respuesta. Jeremías capítulo 25. Mire lo que dice el profeta Jeremías, casi contemporáneo de Daniel. Nada más que Jeremías era mucho mayor ya. No sé si estaría vivo, pero cuando Jeremías estaba súper mayor, quizás estaba naciendo Daniel. Y dice en el libro de Jeremías capítulo 25, versos 9 al 13. Ahí está la profecía que el Señor le dio a Jeremías de lo que le iba a pasar a Israel cuando fuera a la cautividad. He aquí, verso 9, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice, y los traeré contra esta tierra, contra Judá e Israel, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Verso 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Verso 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años. No sé si las matemáticas no le estaban funcionando a Daniel, pero ya les había dicho que iban a pasar 70 años. Y si usted va a la historia, encuentra que desde porque hubieron varios viajes que hicieron los israelitas a Babilonia yendo esclavos. Fueran varias, como unas 3 ocasiones en que fueron llevados en grupos. Y más o menos fueron los 70 años que estuvieron ellos allá cautivos. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que el Señor, que todo lo sabe, más que decirle a Daniel cuándo iban a salir de Babilonia, cuándo iba a parar esta esclavitud, le devela el destino final de Israel como el pueblo de Israel. Oiga bien, ¿dónde está eso? Vamos a ir al libro de Daniel, al capítulo 9, y vamos a ver dos textos ahí. El 9, verso Daniel 9, 24 y 25. Ahí volvemos a Daniel. Mire lo que le dice. Nuevamente el ángel Gabriel. 70 semanas. Este fue el texto bíblico de esta mañana que leímos aquí. 70 semanas están ¿qué? Determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era la santa ciudad? Jerusalén. Para terminarle prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y dice, y termina diciendo, esta parte, el verso 25 le dice, pero ¿cuándo va a empezar esto? Bueno, sabe pues, le dice a Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta que aparezca el Mesías príncipe, habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son esas? 69 semanas. ¿Sí o no? 7 son 69. Pero había dicho en el verso 24, ¿cuántas eran? 70. Ay, la otra semana, ¿dónde está? Bueno, la otra semana aparece en el verso 27, ahí mismo. No es que se le olvidó, se confundió, no, ahí está. Y luego dice el verso 27, y por otra semana, la semana que hacía falta de las 70, porque teníamos 69, confirmará el pacto con muchos. Y luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, ya tenemos aquí que hay una profecía de 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años de ese periodo, pero dice que 70 semanas de este periodo estaban determinadas ¿para quién? Para el pueblo de Israel. De ese periodo largo, 70 están determinadas para el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos nosotros cuando salió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que dice ahí que fue en el año 457 que se dio esa orden? Según la historia. Vamos a ver en la Biblia y páseme a la siguiente vista para ver rápidamente y leer ahí. Ahí están los decretos que se dieron en la Biblia en relación a esto. Usted lo puede buscar en la historia. Están ahí y aparecen, y ahí están los textos. No vamos a ir avanzando porque si no, no acabo. El primer decreto que se dio fue por Ciro en el tiempo de Daniel. Ahí estaba, para reedificar la casa de Dios en el año 536. Eso lo puede buscar, puede tomarle una foto. Eso aparece en Esdras 1:1 al 4. ¿Cuál es el problema de este decreto que se dio? ¿Era para qué se dio el decreto? Ahí lo dice. Para reedificar ¿qué cosa? ¿Y qué decía la profecía? ¿Qué había que restaurar? No. Entonces no me pusieron atención. Mire lo que dice el texto. El texto no dice para reedificar la casa de Dios solamente. Lo puede buscar. Dice que para restaurar Israel, la nación, Jerusalén, todo, no solo el templo. Desde que salga la orden para restaurar todo, no solo el templo. Pero este decreto era solo para restaurar el templo. Y se fueron a empezar a reconstruir el templo. Ya tenían 65 años de estar en esclavitud en Babilonia. Y fueron unos cuantos y empezaron a reconstruir el templo por orden y decreto de Ciro. Pero resulta que por alguna razón pararon. No dice la Biblia por qué. Pararon de hacerlo. Y después de cierto tiempo vino otro rey, que fue el Darío, y dio en el año 519 un segundo decreto para que se continuara la obra de restaurar también la casa. El decreto de Darío para continuar la obra que había sido paralizada dado en el año 519. Eso usted lo encuentra en Esdras capítulo 6 del 1 al 12. Usted lo puede leer ahí sale. Pero ¿qué pasa con este segundo decreto? También era para continuar la obra del templo, no de la ciudad. No es sino hasta el decreto expedido del siguiente rey, de Artajerjes, que usted lo puede leer todito, y ahí está el decreto en Esdras 7, todo el capítulo 7, ya casi los últimos textos, versículos. Ahí aparece literalmente el decreto que dio Artajerjes a Esdras. Y fue eso en el año 457 antes de Cristo estamos hablando. Por esa razón, después hay una comisión que el rey Artajerjes en su 20º años después, en el año 444, pero dice que ese decreto fue verbal, no fue escrito. Y ahí, si usted lo lee en Nehemías 2, ve que ya estaban trabajando en el muro de Israel, construyéndolo. Eso lo puede ver ahí también en su casita, porque es un texto bastante largo. Sigamos. Bien, volvamos a la vista número 2. Si el punto de partida es el año 457 de cuando salió la orden, ¿hasta dónde nos va a llevar ese año? ¿Cuántas semanas eran? 70 semanas. ¿Y cuántos son 70 semanas? Bueno, facilito, multiplica 70 por 7. 7 por 7, 49. 490 días, tardes o mañanas, o 490 años estaban destinados para la nación judía. Si usted agarra la calculadora y resta de 457 al año, llegamos al año 34 después de Cristo.
Las 70 semanas. Ahí está un poquito abajo en amarillo, 7 semanas, 62 semanas, que lo llevaron al año 27, hasta la venida del Mesías príncipe. Dice que fue el año en que Jesús se bautizó y se oficializó su ministerio oficialmente, cuando Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. Eso fue en el año 27. Ahí terminaron las 69 semanas. Y decía, y por otra semana nos lleva hasta el año 34. Esas 70 semanas terminaron ahí, estaban destinadas para Israel. ¿Por qué? Por todo el tiempo que el Señor les había tenido paciencia. Dijo, hasta aquí hay un punto. Hasta ahí vamos a llegar, al año 34. ¿Qué acontecimiento importante pasó en el año 34? Bueno, hubieron varios acontecimientos, pero el más importante, el que dio el rebalsó la copa, ¿qué fue? ¿La muerte de quién? No, en el año 34. ¿A quién lo apedrearon? A Esteban. ¿Se da cuenta? Esteban, ahí terminaron las 70 semanas. En el año 34 apedrearon a Esteban. Eso dio el final como pueblo de Dios a Israel. Las 70 semanas culminaron ahí. Esteban era uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, ¿se recuerdan? Ahí aparece en el libro de Hechos, un gran predicador, y fue apedreado por su fe. Ahí fue apedreado, y eso marcó el rechazo total del pueblo judío hacia el Creador y hacia Jesucristo, que ya lo habían crucificado 3 años antes, en el año 31 después de Cristo. Hasta ese año, oiga, y aquí viene lo bonito, hasta ese año los discípulos solo le habían predicado el evangelio ¿a quién? Vamos a ir a Mateo. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, palabras de Jesús. Mateo, estoy bien, 11:48. Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10, el verso 5 y 6. Dos versos, 5 y 6. Lo más importante los vamos a leer juntos. Los otros ahí los van viendo, los pueden subrayar, los copian y los pueden ver en su casa. ¿Qué dice el verso 5 y 6 de Mateo 10 en el Nuevo Testamento? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, palabras de Jesús. Oiga, mire, por camino de gentiles no vayan, en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa ¿de quién? De Israel. Por esa razón no le había sido predicado el evangelio antes del año 34 a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos, de cualquier nacionalidad. Esos eran los gentiles. ¿Sabe qué otro aspecto? ¿Quién estaba ahí cuando apedrearon a Esteban? Ahí estaba Saulo de Tarso antes de convertirse. En ese mismo año fue cuando él se fue a Damasco con órdenes firmadas de los dirigentes para ir a perseguir a los que creían en el camino, para matarlos. Y yendo para Damasco, entonces fue cuando el Señor dio diríamos en Spanglish, un flechazo. Lo derribó del caballo. Y bueno, eso pasó también en el mismo año. Y después del año del apedreamiento de Esteban, entonces Pedro y Pablo empezaron a predicar a los gentiles. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan por qué Pedro no quería irle a predicar a los gentiles, el apóstol Pedro? ¿Y qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Una qué? Una visión donde le bajaban un lienzo animales inmundos y todo. Y dijo, no, yo no voy a comer eso. Pero eso no significaba, no estaba hablando en forma literal. Estaba hablando de que así miraban los judíos a los demás como inmundos. Y entonces el Señor le dijo que no hacía ¿qué? Acepción de personas. Y ahí se le quitó el velo al apóstol Pedro. ¿Somos judíos nosotros? No somos por consanguinidad, pero somos por adopción. Oiga bien, somos por adopción.
Qué tremendo. ¿Y cómo es que lo somos? ¿Cómo es que usted y yo somos israelitas por adopción, judíos por adopción? En el año 34, cuando concluyeron las 70 semanas que estaban determinadas para Israel, dejó de ser el pueblo del Señor. Y entonces, así como decía la profecía, así lo había anticipado. Y ahí comienza a surgir el Israel espiritual, la iglesia de Cristo. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo comienzan a predicar el evangelio. Y dice que según ellos ya habían terminado de alcanzar, bueno, en la mente de Dios, el mundo conocido de aquel tiempo. La promesa que el Señor le había dado ¿a quién? A Abraham, en el capítulo de Génesis, hace poco lo estudiamos en la lección, capítulo 12, versos del 1 al 3. ¿Cuáles son las últimas palabras que le dice? En ti ¿qué? Serán benditas, ¿cuántas? ¿Los judíos? Todas las generaciones. ¿Habrá entendido Abraham en ese momento lo que realmente abarcaba esa promesa? Para nada. Abraham no entendió nada. Y ahora esa promesa se cumple en nosotros. Qué hermoso es el evangelio. Vamos a verla en Gálatas 3. Vamos a ir a Gálatas 3 y leeremos Gálatas 3, 26 y 27. Gálatas 3, 26 al 29. Yo lo tengo aquí subrayado. ¿Lo tiene? Gálatas 3, 26, 29. Dice al 29. Pues todos sois, palabras de Pablo, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, oiga bien, ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que, mire, si no lo podemos entender más claro es imposible, linaje de Abraham sois y que herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Esa promesa que le dio allá en Génesis 12, del 1 al 3, que en él iban a ser benditas todas las generaciones a través de Jesús. Mire lo que dice Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un último texto, Efesios 3:6. Efesios 3:6. Capítulo 3, verso 6. Mire lo que dice. Los que en aquel tiempo los judíos decían que eran ¿qué? Inmundos. Dice aquí que los gentiles, palabras de Pablo, son, ¿lo encontró? Efesios 3, capítulo 6, que los gentiles son coherederos, miembros de ¿qué? Del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Clarísimo, clarísimo. Hay estas palabras del apóstol Pedro donde nos confirma que estos gentiles, que estos pueblos, que estos que creyeron, que lavaron sus vestiduras en la sangre de Cristo, pasaron a ser el Israel espiritual. Esa palabra no es que nos la inventamos. Mire lo que dice el apóstol Pedro ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Se da cuenta? No éramos pueblo, pero que ahora sois
pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mi hermano querido, la iglesia es la continuidad del Israel del Señor. La iglesia es el Israel espiritual. Eso dice la palabra, no lo decimos nosotros. ¿Quiénes? Los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Y esos somos los llamados a llevar el mensaje de las buenas nuevas. ¿A quiénes? A todas las naciones idólatras, o sea, los incrédulos. ¿Se da cuenta? Tal y como fue en el pasado, ¿cuál era la misión de Israel? El pueblo de Dios que escogido, ¿cuál era su misión? Llevar el mensaje ¿a quién? A las naciones idólatras. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué fueron desechados? Porque no cumplieron y no lo hicieron. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, a usted y a mí, porque el Señor nos ha hecho parte del Israel espiritual. Pero con un propósito, no para, ¿verdad? No para esto. No, es porque tenemos una responsabilidad con todas las demás naciones, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, nuestras familias, donde es más difícil ser cristiano. A veces no le dan a usted ganas como de explotar. ¿Sí? Pero todas esas cosas hay que reprimirlas a través del Espíritu del Señor para poder dar un buen ejemplo. Ese ejemplo que estaban llamados a dar los israelitas en aquel tiempo y no lo dieron. Y si usted y yo no queremos ser desechados y dejar de ser parte o dejar de ser el Israel espiritual, el llamado en esta mañana es a, como decía la lección, la misión pues. Tenemos una misión, una responsabilidad y no nos la podemos quitar, porque eso involucra salvación. Que el Señor nos pueda ayudar, mis hermanos, porque así como dice en Apocalipsis 14:12, ¿qué es lo que dice? ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No hay más, hermano, no hay más. El mundo que nosotros tenemos y vivimos y que somos parte de él, no nos promete nada, está convulsionado, no hay seguridad. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos haciendo preparativos? O valoramos más lo que tenemos, o vivimos una vida solo de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, alguien me dijo ayer, pero ¿cómo voy a dejar de trabajar el sábado si tengo que pagar las deudas aquí, allá, allá? Bueno, el problema no es que dejes de trabajar el sábado, el problema es que ya te endeudaste. Y ahora sacrificas el sábado. Tienes que empezar a hacer planes, a planear. Y en todo es así. Tenemos que tener un plan de acción. Y ese es el llamado que nos da el Señor en esta mañana. Sí, somos su Israel, somos la niña de sus ojos, pero ¿estamos realmente haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer? Ese es el reto de la iglesia de Fredericksburg. Ese es el reto de los líderes de esta iglesia. Ese es el reto de cada miembro de la iglesia. Todos tenemos la misma responsabilidad. No nos equivoquemos, porque hay quienes dicen, ahí está el pastor, ahí están los ancianos. Wrong, como dicen el americano. Esta responsabilidad es de todos. Que el Señor nos pueda dar la fuerza, porque Él nos ha dado todos los medios, las facilidades, incluso las comodidades que allá no las tienen. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y bendito sea tu santo nombre. Querido Dios, estamos aquí, tu pueblo, parte de tu pueblo, tu Israel espiritual, que nos has dado una misión, nos has entregado tu mensaje para darlo a aquellos que no lo conocen, no solo a través de nuestras palabras, sino de nuestro ejemplo. Nos has dado estas profecías que nos hablan de que tú eres un Dios exacto,
Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte, a estar a cuentas contigo, y que esa misión sea parte nuestra, de nuestra vida, donde quiera que nosotros vayamos. Te damos gracias porque nos llamaste de esas tinieblas a tu luz admirable. Nos sacaste de la ignorancia, pero nos sacaste de la ignorancia para que podamos ayudar a salir a otros de ella. No somos mejores que nadie. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a predicar lo que tú nos has enseñado, especialmente en estas horas que el mundo vive, que ya no quedan muchas. Te lo suplicamos, oh Señor, pidiéndote el perdón de nuestros pecados si hasta aquí no lo hemos hecho. Danos esa valentía y ayúdanos a llevar adelante tu misión, porque no es nuestra misión, es tu misión de traer más almas a tus pies. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén.